La avena es un cereal muy versátil que se puede integrar a múltiples recetas formando parte de alimentos dulces o salados, desde desayunos calientes a batidos frescos y energéticos, adaptándose así a diversas opciones. Se trata de un alimento milenario fundamental en muchas dietas en culturas alrededor del mundo y que tiene un gran valor nutricional. Sin embargo, dentro del amplio mundo de la avena existen diferentes opciones que suelen generar dudas en los consumidores. Y un aspecto que comúnmente confunde a mucha gente está en las diferencias y similitudes entre la avena instantánea y la tradicional. Cada tipo de avena ofrece características particulares que pueden influir en su elección, desde el tiempo de cocción a la textura y a su perfil nutricional. Y son estas tres cosas las que principalmente hacen diferencias entre la avena tradicional o regular y la instantánea. La popularidad de la avena instantánea ha crecido en los últimos años al aparecer como una alternativa rápida y conveniente para el desayuno. Sin embargo, esta rapidez y conveniencia puede ir acompañada de variaciones importantes respecto a la versión tradicional, lo que puede impactar en la aceptación de los consumidores más exigentes. Para entender esto, empecemos por ver rápidamente en qué consiste cada una de las opciones, la avena tradicional y la avena instantánea. La avena es un cereal que se consume principalmente no en su grano entero como está presente en la naturaleza, sino en forma de hojuelas o avena arrollada como también se la conoce. Y te preguntarás, ¿cómo llegamos de esto a esto? Simple. Los granos enteros, que se parecen a los granos del trigo, se someten primero a un leve proceso de cocción al vapor que, además de limpiarlos y liberarlos de unas enzimas que producen un deterioro rápido del producto, los ablandan. Una vez limpios, húmedos y blandos, los granos de avena se prensan, se aplastan entre unos rodillos, quedando de esta forma en láminas. Después de eso, los granos tienen un leve tostado que, además de darle su sabor característico, les quitan la humedad y los dejan listos para envasarse. Todo este proceso hace que sea mucho más fácil consumir la avena, ya que poniendo estas hojuelas, láminas o copos en remojo o cocinándolos unos pocos minutos, vamos a rehidratarlos rápidamente y además va a quedar un producto más suave, más blando, con una textura que va a ser muy fácil comerlo. Y atención a esto, porque cuanto más se prensan, más se aplastan esos granos y más finas quedan las láminas, más rápido se van a rehidratar luego. De esta forma, las hojuelas o copos de avena tradicional o regular tienen cerca de 0,8 milímetros de grosor, mientras que la avena de cocción rápida tiene la mitad, 0,4, y la instantánea es todavía más delgada, llegando a 0,2 milímetros. Pero hay un punto más. Para poder lograr este mayor prensado y hacer que las láminas sean mucho más delgadas, es necesario invertir más tiempo en el primer proceso de cocción, el que es al vapor, por lo que la diferencia entre la avena tradicional y la instantánea radica en el procesamiento y en el tiempo de su cocción. De esta forma, la avena tradicional es procesada mínimamente, manteniendo más su textura y sabor natural, y al mismo tiempo requiere un tiempo de cocción un poco más prolongado, que va entre los 6 y los 10 minutos, pero al mismo tiempo conserva una mayor cantidad de fibra y nutrientes debido a su menor procesamiento. Por otro lado, la avena instantánea pasa un tiempo adicional de cocción y de secado antes de ser envasada. Esto permite que se cocine en un tiempo mucho más breve o que directamente no requiera cocción, simplemente agregarle un poco de agua tibia en algunos casos. Sin embargo, este proceso adicional puede afectar su textura y su calidad nutricional. E inclusive en algunos casos, como son las versiones saborizadas, incluyen aditivos y azúcares agregados. En términos de uso, la avena tradicional es ideal para quienes buscan un producto más natural, menos procesado y valoran una textura y sabor un poco más robustos, mientras que la avena instantánea suele ser una opción más buscada por quienes buscan optimizar sus tiempos y tener una comida rápida, especialmente el desayuno. Pero quédate porque enseguida acá te voy a dar una idea para que conjugues ambas cosas, valor nutricional y rapidez a la hora de tener un desayuno listo para salir a entrenar o para encarar tu día a día.
Algo también interesante de la avena tradicional es que al mantener más su estructura original, suele tener un mayor contenido de fibra soluble, concretamente el beta-glucano, un tipo de fibra muy particular que al hidratarse produce una especie de gel que es muy beneficioso tanto para nuestro aparato digestivo como para nuestra salud cardiovascular y para ayudarnos a mantener niveles saludables de azúcar en sangre. Y esto último se debe a que tiene un menor índice glucémico. Dicho de otra forma, la avena tradicional desarma a sus carbohidratos y los transforma en glucosa un poco más lentamente, lo que ayuda a prevenir picos rápidos de azúcar en sangre y su consecuente liberación de insulina por parte de nuestro páncreas. Y esto es especialmente beneficioso para las personas que sufren diabetes tipo 2 o que buscan controlar su peso corporal, pero también para las personas que hacemos deportes de resistencia, ya que buscamos consumir alimentos que nos brinden energía de una forma más sostenida, por más tiempo. Si bien estas variaciones entre la avena tradicional y la instantánea en líneas generales suelen ser leves, hay que decir que a nivel nutricional la avena regular o tradicional tiene algunas ventajas, lo que no significa que la avena instantánea sea mala o que debas evitarla, ya que, por ejemplo, puede ser muy útil en los casos en los que cuentes con muy poco tiempo. No obstante, una forma inteligente de consumir la avena tradicional es sin cocción, dejándola en remojo la noche anterior, de manera de que cuando te levantes al día siguiente ya esté lista para tu desayuno. Simplemente antes de irte a dormir, preparás en una taza 2 o 3 cucharadas soperas de avena, remojándolas con un poco de leche o yogurt y la dejás reposando en el refrigerador. Opcionalmente, ahí también puedes agregar algunas pasas de uva que también se irán rehidratando durante la noche y al mismo tiempo le darán un sabor muy particular a la preparación. Por la mañana, opcionalmente, podés agregarle un poco de fruta, por ejemplo, media banana, un trozo de manzana, de pera o la fruta que más te guste, o frutos secos como nueces, avellanas o almendras, o una cucharada de semillas como por ejemplo de chía, de lino o de sésamo, y estará listo para consumirse, el desayuno más rápido que te puedas imaginar. Simplemente tenés que tomar el hábito de prepararlo en la noche anterior antes de irte a dormir, lo que te demandará no más de 2 o 3 minutos. Y así, mientras dormís, la física se va a encargar de hacer el trabajo por vos y mediante un proceso de ósmosis se irá rehidratando para que esté listo para tu desayuno. Para finalizar, brevemente, un último punto y no por eso menor. Repasemos rápidamente cuáles son los efectos en nuestro organismo de consumir regularmente avena. Mejora la salud cardiovascular, algo que logra gracias a su aporte de beta-glucano, que es esta fibra soluble que ayuda a reducir los niveles de colesterol LDL, también llamado colesterol malo en sangre. Esto contribuye a la salud de nuestro corazón y disminuye los riesgos de enfermedad cardiovascular. También nos ayuda a controlar los niveles de azúcar en sangre, promueve la saciedad y con esto nos ayuda a controlar el peso corporal, mejora nuestra digestión, tiene propiedades antioxidantes que nos ayudan a combatir los efectos de los radicales libres y así proteger a nuestras células del envejecimiento, contribuye a la salud de nuestra piel y además aporta una gran cantidad de nutrientes, no solamente los macronutrientes que ya vimos, como son los carbohidratos y las proteínas, sino también micronutrientes que son vitaminas y minerales, entre ellas tiamina, magnesio, fósforo, hierro y zinc. Todos ellos fundamentales para el correcto funcionamiento de nuestro cuerpo y para mantener nuestra salud en general. Si querés saber un poco más de estos beneficios y profundizar un poco en este tema, conocer un poco más de la avena, aquí te dejo 2 videos en donde hablamos más en detalle de sus propiedades y de por qué deberías incluir a este cereal, a este alimento en tu nutrición regular y cómo hacerlo. Te lo dejo aquí, por un lado, por el otro, fíjate vos cuál te gusta más para ver. Nos vemos en el próximo video. Abrazo de Finisher para todos.